Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Muchas gracias por acompañarnos. Nuestro invitado de hoy es Miguel Calahorrano. Miguel fue embajador del Ecuador ante el Reino de España y embajador concurrente ante Países Bajos. Ha realizado un PhD sobre la desregulación en el sector energético en la Universidad de Montpellier, en Francia, aparte de otros estudios que ha tenido en el Reino Unido. Y lo recordamos a Miguel también en su espacio de técnico y de dirigente sindical en el Ecuador en su momento a través del INESEL. Hoy es muy grato conversar con Miguel para preguntarle un punto trascendental en la línea productiva energética del Ecuador. ¿Qué está pasando con Coca-Cola Sinclair? ¿Por qué hay una especie de descalificación de la operación, de la inversión, y que prácticamente se dice que la infraestructura que se construyó en el régimen del presidente Rafael Correa no tiene sentido y que probablemente perdamos esa inmensa inversión de más de 2.000 millones de dólares? Miguel, muchas gracias, su gentileza. Un honor saludar con usted. Muchas gracias, Wilman. Un saludo, un cariñoso y respetuoso saludo, de igual manera que a su respetable audiencia, ¿no? Bueno, todo lo que se ha dicho sobre el sector eléctrico en la década de la presidencial del doctor Rafael Correa es absolutamente falso. Se dijo, por ejemplo, del Coca-Cola Sinclair que esto era un fiasco, que no servía para nada y que hubo inclusive la presencia de unos señores periodistas, el uno un antropólogo, el otro un periodista petrolero del New York Times, que vinieron acá y que dijeron que era todo un fiasco y que eso iba a estallar en 1000 pedazos. Total es que han pasado ya más de 5 años, en torno de 5 años, y el fiasco no es tal, pues. O sea, el Coca-Cola Sinclair ingresó a trabajar en el 2016, allí generó 3.120 gigavatios hora, luego en el 17, 6.242, luego en el 18, 6.200, luego en el 2019, 6.401, luego en el 2020, 6.400, y en total habría generado, con lo que ha generado en parte de este año, ya en torno de 29.000 gigavatios hora, que calculados a un precio de 4 centavos de dólar el kilovatio hora, que es el precio de la energía al por mayor, o de la energía de generación, o la energía en bornes de generación, como decimos en el argot técnico, esto da un valor de cerca de 1.160 millones de dólares. Esto quiere decir que el Coca-Cola Sinclair ha producido en todo este tiempo, desde el 2016 hasta este momento, cerca de 1.160 millones de dólares. Esa es la producción energética de Coca-Cola Sinclair. Entonces, estos datos que yo estoy dando no son míos, estos datos son del SENACE, son datos oficiales del Centro Nacional de Control de Energía, yo las he sacado de allí. Estos están expuestos en la web del Centro Nacional de Control de Energía, entonces está a disposición de todo el mundo. Entonces esto es un hecho, esto no es una invención, no es una argucia como para defender al Coca-Cola Sinclair, y más bien este acto, este hecho, echa por tierra todas esas afirmaciones que decían que es un fiasco, que no hay agua, que no va a haber agua, que lo de los 1.500 megavatios es una mentira, que nunca se debe haber hecho eso, y que pues hubo hasta un exministro del señor León Febres Cordero, el señor Fernando Santos Alvite, quien dijo, ¿cómo puede ser posible que vayan a construir una central al pie de un volcán? Sí, cosa absolutamente rara en este país, porque nuestro país es un país que tiene cerca de 90 volcanes y más de 30 de ellos son activos. Uno de ellos es el volcán Reventador. Entonces, no deberíamos construir absolutamente nada de acuerdo con el criterio de este señor, ¿no? Claro, y estamos no hay en plena cordillera de los Andes, pues tendríamos que corrernos a otro territorio de otro país, pues. Efectivamente, ese es el territorio que Dios nos dio para vivir, y aquí es donde vivimos los ecuatorianos. En ese territorio, debajo de nuestro territorio, existe el fenómeno de la subducción, porque la placa Nazca, sobre la cual está el Océano Pacífico, choca contra la placa continental
americana. Ese choque se produce a más o menos a 100 kilómetros de profundidad y entonces de allí emergen los Andes y de allí emerge su naturaleza volcánica y también una serie de fallas tectónicas que existen y cruzan nuestro país que hacen que tenga alta vulcanología y alta sismicidad nuestro país. Entonces, lo que quiere decir, Miguel, lo que quiere decir que se hicieron los estudios correspondientes para la identificación plena del sitio donde se construyó Coca-Cola. Exactamente. O sea, yo tuve la oportunidad de participar algunos años ahí, justamente en la instalación y el recogimiento de los datos de sismología, después de lo que, antes y después de lo que fue el terremoto de marzo de 1987. Y entonces, INESEL trabajó en esa área durante varias décadas. Es uno de los estudios, es uno de los proyectos más estudiados que ha existido en el país. Y entonces, ahí se demostró, pues, que el sitio donde se hace la toma, y donde están hoy día los desaronadores, que es justamente en la juntura de los ríos Quijos y Salado, que en ese mismo punto ya constituyen el Coca, en ese sitio se vio que era el más adecuado como para hacer la toma, de lo que podrían ser las posibles erupciones del volcán Reventador, y esto se hizo después de un trabajo de hormiga, digamos, ha sido un trabajo titánico que hicieron nuestros geólogos en conjunto con otros geólogos extranjeros, que hicieron un levantamiento muy preciso sobre cuáles habían sido las zonas de afectación eruptiva del volcán Reventador en sus 20.000 años de existencia. Y entonces, luego de haber constatado eso, se vio que el sitio donde está actualmente la central Coca-Cola Sinclair, pues es el sitio que está al abrigo de cualquier problema. Por eso es que el Coca-Cola Sinclair es un proyecto seguro, tiene sus problemas como tienen todas las centrales hidroeléctricas del mundo y las nuestras también, pero eso no ha quitado que hoy día ya haya operado. Tal como señalo, no solamente que ha producido 1.160 millones de dólares, sino que también se debería reclamar más o menos 150 millones de dólares por efecto de esto, 900, las emisiones evitadas de dióxido de carbono, que son más o menos 15 millones de toneladas, y luego eso sería también como producción. Y luego hay otro beneficio adicional que yo calculo, que supera los 900 millones de dólares. A mí me salió hace pocos meses exactamente la cantidad de 871 millones, porque yo tomo asimismo de los informes del SENACE, tomo los combustibles que se habrían utilizado si no estuviese el Coca-Cola Sinclair y el precio de esos combustibles que también nos entrega el SENACE, y de acuerdo con eso, pues yo saco un valor del orden de 900 millones de dólares, que es un beneficio adicional, puesto que si no hubiese habido el Coca-Cola Sinclair, el Estado ecuatoriano hubiera tenido que adquirir combustibles fósiles para producir con energía térmica. Entonces, esta es la producción y beneficios del Coca-Cola Sinclair, que ya digo, superan los 2.200 millones de dólares de 2.600 que fue su inversión. Entonces, en poco tiempo, el Coca-Cola Sinclair ya se habría pagado a sí mismo. Miguel, ¿ante quién, una puntualización, ante quién deberíamos reclamar ese dinero por la reducción de 15 millones de toneladas de emisiones evitadas? Eso se hace en el mercado internacional de los MDLs. Eso hace toda empresa, hace esa reclamación en el mercado internacional de MDLs. No lo hemos hecho nosotros todavía. Desconozco si lo han hecho, pero deberían haberlo hecho. ¿Por qué entonces se intenta descalificar? ¿Por qué entre ecuatorianos, más allá de las tendencias políticas que defendamos, entramos en una especie de contrapunto y no el reconocimiento para trabajar por un país que supere los periodos gubernamentales y que se piense desde una instancia de política de Estado, Miguel? Eso es lo que reclamamos los ecuatorianos, y dejar de descalificarnos por esas actitudes políticas que no tienen sentido definitivamente. En primer lugar, porque tenemos un gobierno de corte neoliberal. Su afección al neoliberalismo es total. Eso lo han demostrado ya en estos casi 4 años. En segundo lugar, el neoliberalismo que hasta el año 2006, desde 1996, le condujo al país en términos energéticos al borde del precipicio.
es así donde estábamos en el año 2006. En segundo lugar, porque les interesa descalificar la gestión del presidente Rafael Correa en sus 10 años, en la que logró una cantidad inmensa de logros. Más luego podemos hablar solo del sector eléctrico, pero podríamos hablar en general del sector energético, de las telecomunicaciones. Por una tercera razón, porque el objetivo que tienen estos señores como neoliberales, tanto el gobierno, sus ministros y en conjunto con los sectores de la derecha ecuatoriana, es privatizar la infraestructura construida con los dineros del pueblo ecuatoriano. Eso es lo que les interesa. Ellos llaman monetizar, para ponerle un nombre que sea un poco inentendible y que pueda pasar por allí, pero el objetivo de la privatización es exactamente el mismo. ¿Y por qué privatizar? Porque tal como he señalado, Coca-Cola Sinclair en este mismo momento es un gran negocio, pues. Cualquier empresa puede venir aquí y luego vamos a tener que nosotros comprarle la energía a esa empresa privada que supuestamente adquiere el Coca-Cola Sinclair, cosa que sería gravísimo para el país. Con un esquema tarifario terrible, pues, inalcanzable prácticamente. En todos los países en los que se ha asentado el neoliberalismo ha generado exactamente eso. En los países europeos hablamos en general de una energía de venta al consumidor residencial del orden de 20, 21, 22 centavos de euro, que quiere decir 26, 27 centavos de dólar. Y comparemos con lo que tenemos aquí, que tenemos para los sectores populares la tarifa dignidad y para tarifa residencial más o menos 7, 8 centavos de dólar. ¿Ya? La energía en nuestro país es una de las más baratas de toda América Latina, por efecto justamente de estas políticas y de un sistema que se encuentra totalmente sólido, totalmente sostenible, y es más, nuestro sistema es uno de los sistemas más limpios del mundo. ¿Por qué razón? En este momento en que estamos hablando, Wilman, sí, en este mismo momento, el Coca-Cola Sinclair está generando en el orden de 36% de la energía que produce el país. 36%. Es la central más grande. Ahora, esta situación se debe a que justo en este mismo momento estamos en el momento del estiaje de la región amazónica. Y por entonces, lo tanto, implicaría que ahorita deberíamos tener apagones como los teníamos antes de tener Paute, ¿no? ¿Recuerda? Tuvimos en el año 2009, 2010, exactamente por estas mismas épocas, porque entonces solamente nosotros vivíamos con la energía que se almacenaba en Amalusa y nada más. Pero por efecto del programa eléctrico del presidente Rafael Correa, en este momento ya no vivimos solo con la reserva de Amalusa, vivimos con una reserva inmensa, mucho más grande, por lo menos 5 veces más grande, que es la reserva de Masar. Y Masar se terminó de construir en mayo del 2010 y hay que saber que Masar fue financiado en un 82% por el gobierno del presidente Rafael Correa, en un 82%. Luego, tenemos nosotros, asimismo, entonces ahí se formó una cascada con Masar, con Pautemolino, que les llamamos nosotros en Inesel, y luego con Sopladora. O sea, los tres ahora dependen de la energía almacenada en Masar. Por eso es que entre los tres pueden dar en su momento de mayor producción hasta más de 40% de la energía que produce el país. Pero luego, asimismo, se constituyó otro almacén de energía en base de Baba y Daule Peripa, que era una central hecha efectivamente desde 1996, pero que adolecía de falta de caudales. Y esa falta de caudales hoy día le suple Baba, que fue construida por el presidente Rafael Correa, y que hoy día, entre Baba y Daule Peripa, pueden entregar hasta el 5% de la energía que consume el país, que puede parecer poco, pero este poco que parece se genera justamente en estos momentos en que tenemos problemas con la sequía en la región amazónica. Entonces, la energía que proviene de Daule Peripa con Baba es fundamental en estos momentos. Y luego, asimismo se terminó San Francisco, y con San Francisco se formó la cadena en cascada Pisa y Ambo,
a Goián y San Francisco, y esta cadena produce el 10%. Y luego, por supuesto que tenemos el embalse de Pisayambo, que es el embalse más antiguo del Sistema Nacional Interconectado. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que ahora tenemos una capacidad de almacenamiento de energía que hace que nuestro sistema sea uno de los más sólidos. Amaluz ahora ya casi no significa nada frente a todo el grueso de los otros embalses, de Mazar, de Daule Peripa, y por cierto de Pisayambo, que también es un embalse pequeño, porque hay que saber que Coca-Cola Sinclair es una central que se llama vulgarmente a filo de agua. El agua que pasa por allí produce. No existe presa para guardar energía en Coca-Cola Sinclair. Ok, Miguel. Entonces, para ponerlo en resumido, estamos a aproximadamente 500 millones de dólares de amortizar el valor total de Coca-Cola por la eficiencia que ha demostrado esta infraestructura durante los años desde que se construyó hasta la fecha. Si se hubiese pagado el dinero ingresado por Coca-Cola Sinclair a la deuda, así debería ser. Como también es muy cierto esto respecto de Paute, que siempre fue atacado. A mí me recuerda a los ataques al Coca-Cola Sinclair, diciendo que sí, que es un fiasco de una serie de personas que yo no sé pues qué fundamento teórico tengan para hacer estas afirmaciones, y yo encuentro que no tienen ninguno. Lo mismo me recuerda a Paute, porque cuando ingresó Paute nos decían, sí, ahí tiene ese reservorio de Amalusa, que se va a llenar de sedimentos, se va a colmatar y luego ya no va a servir para nada. Resulta ser que los técnicos ecuatorianos, sí, claro que hay sedimentos, como hay sedimentos en todas las 31 grandes cuencas que tiene el país. Y esa es una deuda que nosotros tenemos para con el país, un control riguroso de las cuencas que son la vida misma y la riqueza de nuestro país. Pero como eso no tenemos todavía, esa tarea está incumplida, yo creo que tiene que venir otro gobierno revolucionario nuevo que también enfrente esto que es de suma importancia para el futuro del país, el control de las 31 cuencas, porque efectivamente en todas ellas existe una enorme cantidad de sedimentos. ¿Y por qué? Porque los ecuatorianos hoy día seguimos botando nuestros desechos sólidos y líquidos a los ríos, y eso está dañando todas nuestras cuencas. Entonces, construir un proyecto hidroeléctrico es muy difícil hoy día por ese nivel de sedimentación y también de desechos que son arrojados a las cuencas y que están destruyendo en general las cuencas. Pero entonces, yo lo que creo es que los proyectos hidroeléctricos, que son, como acabo yo de decir, tan fértiles, tan fructíferos, que generan tanta producción, que deberíamos utilizar parte de esos beneficios, de esos ingresos, para hacer un verdadero programa de control y desarrollo de las 31 cuencas que son la vida de nuestro país y que serán el futuro de nuestra nación, ¿no? Miguel, si Coca-Cola Sinclair está en una etapa de producción del 36%, ¿cuánto tiempo nos llevará llegar a su máxima producción? El 100%, no sé, los técnicos como tú podrán precisarnos. ¿Y qué capacidad de almacenamiento y de exportación debemos tener precisamente para aprovechar en su máxima energía y potencialidad lo que nos entrega Coca-Cola? Es una buena pregunta, Wilman. Esto, más o menos, yo he revisado de las informaciones que nos da el SENACE. Se hacen entre 200 y 300 paralizaciones de parte de la central para hacer esas subsanaciones de las microfisuras en las tuberías de presión del Coca-Cola Sinclair. ¿Son micro o macro? Como Micro. dicen, micro. Micro. Los opositores dicen que ya se cae. Que ya se cae, pero ahí está generando. Pues entonces ahí cuando a ellos se les cae el discurso al suelo. O sea, ¿cómo se puede entender que una central que ya se cae esté generando más o menos 6,000 gigavatios hora al año, que es lo que está generando ahora? ¿Ya? Ahora, al ser 6,000 gigavatios hora al año, es por efecto de que actualmente el Coca-Cola Sinclair tiene un factor de planta del 48%. ¿Qué quiere decir el factor de planta? Nosotros pensamos, los técnicos, que el factor de planta es la cantidad de tiempo que trabaja una central relacionada con el tiempo total del año, al año. Y entonces, con el tiempo que hubiese estado en operación, trabajando a capacidad máxima. Entonces, el Coca-Cola Sinclair está trabajando al 48%, 48. por efecto de estas paralizaciones.
fue diseñada para trabajar con un factor de planta del 80%, ¿ya? De manera que cuando la central esté con todas las reparaciones hechas y ya no haya más paralizaciones, con toda seguridad va a subir su producción de cerca de 6.000 gigavatios hora al año a cerca de 7.500, 8.000 gigavatios hora al año. Por supuesto que esto también depende de la pluviosidad. Ahora, en la región del Coca-Cola Sinclair, estamos hablando de la región de más alta pluviosidad del país, Claro, y esto ya fue conocido por INESEL en los años 60 y 70. En los mapas de INESEL de la pluviosidad se encuentra justamente esta región que está, digámoslo así, en el sector oriental norte de la cordillera de los Andes, y que es una de las regiones donde hay 6.000 milímetros de pluviosidad al año. Es una de las regiones donde más llueve en el país. Por eso es que cuando trabajábamos allí en el Coca-Cola Sinclair, decíamos que hay dos estaciones, una que es invierno y otra que es diluvio, porque, claro, el diluvio viene más o menos en mayo, junio, porque el régimen es el mismo amazónico que el Paute. Lo que pasa es que la cantidad de agua que hay ahí, la caída es una caída de 620 metros, porque yo no sé por qué se hacen tanto lío con aquello de los 1.500 megavatios. La potencia de una central es directamente proporcional al producto de la caída del agua por el caudal. Entonces, la caída es una caída de 620 que está calculado, y eso hoy día con los medidores láser se puede medir fácilmente. Ahora, Miguel, ¿cuánto vamos a necesitar para superar las microfisuras? ¿O es una constante en una obra tan inmensa para estar precisamente siempre en este tipo de reparaciones? ¿Se puede estimar económicamente cuánto se requerirá? ¿Usted puede hacer una evaluación allí? Esto yo no puedo hacer porque yo no he estado allí. Obviamente, yo no soy parte de este gobierno, no he estado en el sitio, no conozco, tampoco entregan informes para que en un acto de transparencia se pueda conocer. Y entonces, pero yo estimo que esto se está resolviendo, estimo que la empresa alemana que está encargada de esto, pues está a días de entregar ese informe. Veamos qué es lo que dice ese informe. Personalmente yo creo que se puede resolver porque peores problemas hemos resuelto en el sector eléctrico con las centrales hidroeléctricas. Peores, mucho más graves. O sea, tanto que inclusive no sé si me animaría a decirlos aquí, porque inmediatamente van a montar aquí un drama, ¿no? Pero como eso ya es pasado, pero bueno, hemos resuelto peores problemas y hemos resuelto los técnicos ecuatorianos, eso es lo que quiero subrayar. Por ejemplo, una cuestión muy sencilla, una anécdota muy sencilla que yo quiero contar aquí. Por favor. En el Paute, por ejemplo, de la sedimentación, las agujas de los inyectores de la turbina Pelton del Paute se gastaban, de lo que estaba pensado que se gasten en unos meses, se gastaban en 2 o 3 semanas, porque el sedimento va carcomiendo como que si fuese mantequilla las agujas de los inyectores. Y entonces teníamos que comprar decenas, miles de agujas al exterior de donde provenían los equipos, hasta que un día uno de nuestros ingenieros y uno de nuestros técnicos en los laboratorios del Paute cogieron y se inventaron unas agujas, y ellos mismos construyeron las agujas. Y entonces desde esa fecha, que será, qué sé yo, más o menos unos 30 años, porque el Paute tiene una vida del orden de 37 años, ellos mismos inventaron en los laboratorios esas agujas, y desde ahí no tuvimos nunca más necesidad de comprar. Y desde ahí las hacemos aquí mismo. Entonces, yo siempre quiero subrayar el valor de nuestros ingenieros, de nuestros técnicos que se han formado aquí y que lamentablemente se les ha tratado mal, muy mal, por parte del neoliberalismo que se instauró en el año 96 hasta el 2006. Muchos de ellos irreemplazables porque conocen la geología, por ejemplo, de este país, por poner un caso, porque también había sedimentólogos, hidrólogos, ingenieros hidráulicos, en fin, una cantidad de técnicos muy importantes que han sido los que han dado vida. Fíjese, Wilman, que nosotros tenemos un sistema nacional interconectado que tiene ya 40 años, que se pagó ya en los primeros 15 años, digámoslo así, y que después ya constituye un activo del país y que sigue generando ganancias. Cuando viene el neoliberalismo, se incrementan sustancialmente las importaciones del Ecuador de Colombia.
Tanto así que en el año 2006 el contenido de nuestra energía era 9% importado de Colombia y a un precio de entre 12 y 14 centavos de dólar el kilovatio hora, a sabiendas de que nosotros vendíamos a menos. Entonces, nosotros perdíamos cuando teníamos esa energía. A eso nos condujo el neoliberalismo, ¿no? Ahora, pero ¿qué pasa? Cuando se revisan los datos de la exportación de energía, es curioso que se va exportando, importando, pero nosotros mucho más importando de Colombia, y cuando se llega al 2016 hay un cambio radical, cuando ingresa el Coca-Cola Sinclair. ¿Por qué? Porque desde ahí las exportaciones de energía son mucho más gruesas. Más o menos hoy día se exporta en el orden de unos 100 millones de dólares de energía a Colombia, porque Colombia es la que más nos requiere energía. Y claro, es una energía que hoy día tiene buen precio, no, ya no es de 12 o 14 centavos de dólar el kilovatio hora, que es la que nosotros vendemos. Y Pero también podemos... estamos en capacidad de vender a otros países, Miguel. Por supuesto que sí, estamos en capacidad de vender a Venezuela, si sería posible hacer un acuerdo con Colombia, estamos en capacidad de vender a Perú, si es que es posible hacer un acuerdo con Perú, estamos en capacidad de vender a Chile, especialmente en la región norte de Chile. Pero yo sinceramente, Wilman, yo, digámoslo así, si es que hay un gobierno que no sea neoliberal, sino patriótico, ¿no? Que piense en los intereses del país, yo le sugeriría, antes que vender energía, promover la penetración masiva del uso de la electricidad en otros sectores de la economía ecuatoriana, como Vehículos. serían fundamentalmente, en primer lugar, el transporte. Correcto. Porque nosotros adolecemos de un talón de Aquiles con la cuestión del transporte de carga liviana y pesada, que se consume más o menos el 50% de los combustibles fósiles. Correcto. Que producimos y que importamos, ojo, importamos. Y entonces eso nos cuesta muy caro. Entonces, si nosotros tenemos energía barata, deberíamos nosotros usar para el transporte eléctrico, que hoy día está muy en moda en el mundo, sí, y que señor. Es posible de promoverlo. ¿No? Inglaterra ya tomó la delantera, precisamente ya puso un plazo para el uso masivo del vehículo eléctrico, Miguel. Y exactamente, o sea, eso es, en toda Europa es lo que se está promoviendo, sí. Del uso eléctrico, tanto para el uso, vamos a decir, familiar o a nivel del ciudadano común, claro. Cuanto del transporte público, cuanto del transporte de carga pesada y liviana. O sea, hay países en Europa que hoy día están produciendo camiones, buses eléctricos con unas baterías especiales que se cargan y ya está. Pero esa es una cuestión, y otra cuestión que a mí me parece que es muy importante, es que uno de los sectores fundamentales, el sector más importante para la venta de la energía eléctrica es el sector residencial, pero el sector industrial también. El sector industrial consume en torno del 40% de electricidad, pero podemos y debemos ir a más, porque el sector industrial consume asimismo un 30 o 40% de combustibles fósiles, y deberíamos penetrar en el sector industrial para entregar energía barata, confiable, como es la que tenemos, para promover la industria y promover el empleo, que es lo que tanto necesita nuestro país. Entonces, en definitivas, debemos hacer lo que han dado ya ejemplo muchos países, de que si tenemos energía eléctrica buena, barata, sólida, sostenible, utilicemos esa energía eléctrica en los otros sectores, y yo diría preferiblemente en el transporte, en la industria y en el sector residencial, porque en el sector residencial también consumimos más o menos un 50%, especialmente de gas, ¿no? Entonces, y desplacemos al uso de esos combustibles fósiles que tanto nos cuestan, porque muchos de ellos tenemos que importar, y eso también afecta a nuestra balanza de pagos. Y como nosotros tenemos una economía dolarizada, o sea, que no es con nuestra moneda, entonces esto de lo que estoy hablando es vital. Entonces, todas estas cuestiones son las que deben hacerse en un programa de un gobierno verdaderamente patriótico, y no como este o como los que quieren instaurarse aquí, gobiernos neoliberales que no están al servicio de los intereses del país, sino de unos cuantos. Miguel, muchas gracias por la pasión por la patria que le pone en cada una de las respuestas para dejarnos con tanta energía, precisamente con esa gran capacidad energética que tiene la nación. Muchas gracias, Miguel, por su participación. Muchas gracias, Wilman, y un saludo a su respetable audiencia, y gracias por la entrevista.
el ingeniero Miguel Calahorrano, experto del sector eléctrico y también en su momento diplomático y representante del Ecuador en España y Países Bajos, en su participación aquí en nuestro programa, El Testimonial. Muchas gracias una vez más, Miguel. Gracias, adiós. Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.